Nunca Imagine que, a los 70 años, después de toda una vida de sacrificios, tendría que defender mi propia casa, de mi propio hijo. Esa frase se repetía una y otra vez en mi mente, mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Eran las 8 de la mañana, en Tiva, y yo disfrutaba de mi rutina matutina, preparar mi desayuno, revisar los mensajes de mi grupo de WhatsApp con las vecinas y mirar el pequeño jardín desde la ventana. Era mi paz, mi refugio. No necesitaba nada más, pero aquel martes, esa paz se rompió en 1000 pedazos. La puerta se abrió de golpe, sin tocar el timbre, como tantas veces había hecho. Antonio, mi hijo Meyer, entró con paso seguro, como si la casa fuera suya. Yo, todavía con la cafetera en la mano, apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que soltara la bomba. Mamá, Beatriz ya está empacando. Los niños están felices. Encarnación no puede quedarse sola. Aquí sobra espacio en mi cuidado. Sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría encima. Lo miré fijamente, intentando asimilar sus palabras. Antonio no venía a pedirme permiso. Venía a informarme de que su familia, mi nuera, mis 2 nietos y hasta la madre de mi nuera, se mudarían a mi casa sin consultarme, sin preguntarme qué pensaba yo. Respire hondo, intentando mantener la calma. Esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué, le dije con voz firme, aunque por dentro algo se me rompía en él. Se rió como si hubiera dicho una tontería. Esa risa me dolió más que cualquier grito. Era la risa del desprecio, de la superioridad. Ay, mamá, no seas dramática, es temporal, mientras encontramos algo más grande. Además, te va hacer bien tener compañía. A tu edad, no deberías vivir sola. ¿Qué tal si te pasa algo y nadie se entera? A tu edad, esa frase la había escuchado demasiadas veces, siempre usada como arma, como excusa, para quitarme valor. Como si 70 años me hubiera vuelto inútil, como si toda mi experiencia y mis sacrificios no valieran nada. Frente a las prisas de un hombre de 40 incapaz de mantener a su familia en condiciones decentes, lo observé caminar por mi sala, como si ya le perteneciera, como si los 40 años que pasé cosiendo, ahorrando peseta por peseta para comprar esa casa, en Tiva, no significaran nada. Recordé cada turno doble en el taller de costura, cada vestido hecho para señoras ricas que nunca supieron mi nombre, cada euro guardado en secreto para cumplir un sueño, tener un lugar mío, y ahora, mi propio hijo quería arrebatármelo. Antonio seguía hablando, ajeno a mi silencio. Este sábado, Beatriz tiene todo listo. Los niños usarán tu cuarto de costura. Encarnación se queda en él, de huéspedes, y nosotros, por ahora, dormiremos en la sala. Mi corazón se encogió. El cuarto de costura era mi santuario. Allí tenía mi máquina, mis telas clasificadas por colores, mis proyectos a medio terminar. Era el único espacio que era enteramente mío, donde encontraba paz, después de décadas de vivir para otros. Y ahora iba a convertirse en dormitorio infantil. ¿Cuándo planeas traerlos?, le pregunté, ocultando la rabia bajo un tono calmado. Este sábado, mamá, no te preocupes, vas a ver que te va a encantar tenernos cerca. Por ahora, había dicho. Yo conocía a Beatriz lo suficiente para saber que, si ponía un pie en mi casa, no se iría jamás. Y conocía a Antonio lo suficiente para saber que sus soluciones temporales siempre terminaban siendo cargas permanentes, que yo tenía que aguantar. Algo se movió dentro de mí. No era tristeza ni rabia, era algo más fuerte, determinación. Durante 70 años había sido la madre sacrificada, la esposa sumisa, la mujer que decía que sí a todo. Pero ya no en mi propia casa. Está bien, hijo, le dije al fin, con una calma que lo tranquilizó. Anel sonrió, satisfecho, creyendo que había ganado. Me besó la frente como a una niña obediente, y se marchó, convencido de que su madre seguiría siendo la misma de siempre, pero se equivocaban cuando cerró la puerta. Me quedé sola en la cocina, con el eco de sus palabras aún golpeando mis oídos. Esta vez iba a ser diferente. Antonio no sabía que que Carmen Ortega ya estaba armando su estrategia. Tomé el móvil y marqué a mi amiga Pilar,
mi compañera de caminatas, en el parque. Pilar, soy Carmen. Ven, mañana, temprano, necesito hablar contigo de algo muy importante esa noche. No. Pegué ojo, pensaba en cada detalle, en cada movimiento. Antonio creía que me conocía, que reaccionaría como siempre, con silencio y resignación. Pero esta vez iba a llevarse la sorpresa de su vida. A las 5:30 de la mañana me levanté, como todos los días, desde mi jubilación. Revisé mi WhatsApp, fotos de mis nietos que si me valoraban, mensajes de mis vecinas, recetas compartidas. Preparé mi desayuno, me puse el chándal rosa que compré con Pilar en Gandía, me maquillé un poco como me enseñó mi nieta en videollamada menos, y me senté a desayunar con música de Joan Manuel Serrat, sonando de fondo. En aquella era mi vida, tranquila, libre, mía. No necesitaba que nadie me cuidara, ni que nadie decidiera por mí. A las 7 sonó el timbre. Era Pilar, con su sonrisa franca. Entró y me abrazó fuerte. Yo le conté todo en cómo Antonio había llegado, con la decisión ya tomada, cómo pretendían ocupar mis espacios, cómo se reía de mis palabras. Pilar me escuchó con atención, y al final me dijo, mirándome a los ojos, Carmen, si los dejas entrar, nunca se irán. ¿Qué piensas hacer? Le respondí con una seguridad que hasta a mí me sorprendió. Prefiero vivir con dignidad que ser una sirvienta en mi propia casa. Pilar sonrió, esa sonrisa que solo entienden las mujeres que, después de tantos años de poner a los demás primero, por fin han aprendido a valorarse. Y así empezó todo, el plan, en la resistencia, en la nueva vida de doña Carmen Ortega. Hay batallas que se libran en silencio, pero que cambian la vida para siempre. Aquella mañana, después de que Pilar se marchara, me quedé un buen rato mirando el pequeño jardín desde la ventana. Las flores de geranio estaban abiertas, iluminadas por el sol de X, Tifa, Pence, Q, Quiz. Eran un reflejo de lo que yo sentía, una fuerza que volvía a florecer después de años marchita. Durante 7 décadas había sido madre, esposa, trabajadora incansable, siempre para otros. Nunca me había permitido pensar en mí. En siempre la respuesta era sí, aunque me doliera, aunque me costara lágrimas, aunque me dejara vacía. Pero ahora, en mi propia casa, no, ya no. Ella mañana sonó el timbre de nuevo. Era Pilar, puntual como siempre, con su bolso colgado, y esa energía que me contagiaba. Nos sentamos en la cocina, cada una con una taza de café, y yo solté todo lo que llevaba dentro. Antonio cree que puede decidir por mí, Pilar, como si yo fuera una vieja incapaz de opinar, y Beatriz ya se ve dueña de mi cuarto de costura. Ella frunció el ceño. Carmen, lo conozco bien. Si los dejas entrar, nunca se irán. Tu casa se convertirá en un desmadre. Asentí, con un nudo en la garganta. Lo sé, por eso tengo que actuar pronto. Prefiero vivir con dignidad que ser una sirvienta en mi propia casa. Pilar me miró en silencio unos segundos, y luego sonrió. Y ese cómplice que solo comparten las amigas verdaderas. ¿Y qué piensas hacer? Respiré hondo antes de hablar. Era algo que llevaba meses pensando, aunque hasta ese momento no me había atrevido a decirlo en voz alta. He estado ahorrando. Desde que me jubilé guardo una parte de mi pensión y lo que gano cosiendo. Antonio no lo sabe. Con ese dinero voy a buscar algo nuevo, una casa solo para mí, más pequeña, más tranquila. Y si hace falta, vendo esta. Pilar abrió los ojos sorprendida. ¿Vas a vender la casa? ¿La casa por la que trabajaste 40 años? Precisamente por eso, porque yo la trabajé, yo la pagué, y nadie tiene derecho a convertirme en sirvienta dentro de mis propias paredes. Esta casa fue mi sueño, Pilar, pero ahora se ha vuelto una prisión, y yo quiero volver a ser libre. Ella me tomó la mano con fuerza. Carmen, cuentas conmigo para lo que necesites. No estás sola en esto. Aquella promesa fue como un bálsamo, porque por primera vez no me sentía indefensa. Esa misma tarde fuimos juntas a caminar al parque. Nuestro grupo de amigas ya estaba allí, 8 mujeres, mayores, cada una con sus historias, sus dolores y su dignidad intacta. Al vernos llegar,
Doña Teresa saludó con entusiasmo. Buenos días, Carmen. ¿Lista para los kilómetros de hoy? Sonreí intentando disimular lo que me pesaba por dentro. Mientras caminábamos por la vereda, la conversación derivó hacia Lourdes Simpri nietos, novelas de la televisión, recetas, hasta que Tania, la más habladora del grupo, soltó: ¿sabéis lo que me dijo mi hijo ayer? Que debería vender mi coche porque ya estoy muy mayor para conducir. Todas se indignaron al unísono. Pero si manejas mejor que cualquiera de 20, le dijo Pilar. Yo asentí. Es increíble cómo nuestros propios hijos creen que tienen derecho a decidir por nosotras. Como si, por haberlos parido, nos hubiéramos convertido en objetos sin voz. Otilia, la más joven del grupo, levantó la voz. Cumplir 60 no significa ser inútil, significa tener experiencia. Pero ellos solo ven arrugas todas, asentemos. Aquello nos unía a la lucha por mantener la autonomía en un mundo que intentaba arrebatárnosla. Y yo, por primera vez, sentí que estaba lista para dar un paso más grande. Después del paseo, Pilar y yo fuimos al centro comercial de Gandía. Entramos en tiendas, nos probamos bluses, nos sacamos selfies que luego subimos a Facebook. Mientras almorzábamos en un pequeño restaurante, Pilar me miró a los ojos. ¿Sabes qué, Carmen? Creo que tu decisión es la correcta. A nuestra edad ya no tenemos tiempo para andar complaciendo a los demás. Ahora toca vivir para nosotras. Sonreí, con un nudo en la garganta. Exacto. Ya fui la madre sacrificada, la esposa obediente, la empleada cumplida. Ahora toca ser Carmen Ortega. Nos reímos como dos adolescentes, pero en el fondo sabíamos que era un momento histórico. En esa noche, al volver a casa, me senté en mi sillón preferido, frente a la televisión. Miré cada rincón, a la mesa donde desayunaba, el sillón donde leía, el cuarto de costura, donde pasaba horas creando cosas bonitas. Todo eso iba a cambiar si permitía que Antonio se saliera con la suya. Y yo no estaba dispuesta. Tomé mi móvil y escribí un mensaje a Pilar. Gracias por estar conmigo. ¿Estoy lista? Esta vez no voy a ceder. Ella respondió al instante. Eso quería escuchar. Mañana empezamos tu nueva vida, Carmen. Apagué la luz con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi destino. Y aunque el camino no sería fácil, estaba dispuesta a recorrerlo. Al día siguiente, temprano, alguien volvió a tocar el timbre. No era Pilar esta vez. Era Beatriz, con esa sonrisa fingida que usaba siempre que quería algo. Llevaba en las manos una bolsa de pan de la panadería del barrio. Buenos días, suegra, ¿cómo está? Dijo con tono empalagoso. Yo la invité a pasar y serví café en mis tazas más bonitas. Vengo a platicarle sobre la mudanza del sábado. Platicarle, dijo. No pedirme permiso, no consultarme, solo informarme de lo que ya habían decidido. La miré con calma, sin interrumpir. Ella siguió hablando, ilusionada. Los niños ya escogieron su cuarto, el de costura, están muy emocionados, y mi madre, Encarnación, está agradecida. Aquí va a estar mejor cuidada. No pude evitar un suspiro. El chantaje emocional estaba servido. Usar a los niños y a la anciana como excusa. La interrumpí de golpe. Beatriz, ustedes me preguntaron si yo quería que vinieran a vivir aquí. Se quedó helada, jugando con la servilleta, evitando mirarme a los ojos. Era evidente que nunca habían considerado mi opinión. Bueno, Antonio dijo que usted estaba encantada con la idea. Él te y yo eso. La miré fijamente en ella. Asintió, insegura. Pues Antonio mintió. Yo nunca acepté. Esta es mi casa y yo decido quién vive aquí. En Beatriz bajó la mirada, por primera vez sin respuestas. Y yo por primera vez sentí que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Aquella noche, al contarle a Pilar lo sucedido, ella me abrazó fuerte. ¿Lo ves? Ya diste el primer paso. Ya no eres la Carmen que calla. Ahora eres la Carmen que decide. Y tenía razón. Había empezado la resistencia. Hay palabras que pesan más que los gritos. Y aquella noche, mis palabras iban a pesar sobre Antonio como una losa. El jueves por la noche, yo estaba tranquila en mi sillón, viendo mi telenovela favorita. Había encendido una vela de jazmín. El ambiente en la sala era sereno. Por primera vez en días sentía paz,
Pero la paz duró poco. La puerta se abrió de golpe, sin tocar el timbre, y apareció Antonio con el rostro desencajado, rojo de furia. ¿Qué le dijiste a Beatriz? Soltó sin siquiera saludar en su tono. No era el de un hijo preocupado, era el de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad. Caminó hacia mí con pasos firmes, como un huracán dispuesto a arrasar con todo. You know me movie. Seguí con el mando en la mano, mirándolo fijamente, le dije la verdad, aunque nunca me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que vinieran a vivir aquí. Antonio se quedó de piedra un instante. Luego explotó. Ay, mamá, ¿de veras te vas a poner difícil ahora? Ya tenemos todo listo. Ya hablamos con el casero del piso, los niños ya saben que se mudan. Y ahora sales con que no ponerse difícil. Así llamaba mi hijo al simple hecho de defender mis derechos. Como si yo fuera un estorbo en sus planes perfectos. Siéntate, Antonio. Vamos a hablar como personas adultas. Le pedí con calma. No tengo tiempo para hablar. Mañana madrugo al trabajo y el sábado es la mudanza. Solo necesito que cooperes. Yo no voy a cooperar con algo que nunca acepté. Respondí con firmeza. Se quedó inmóvil, mirándome como si me hubiera vuelto loca. Como si una mujer de 70 años no tuviera derecho a cambiar de opinión, o, peor aún, a tener una... ¿Qué te pasa, mamá? Antes nunca eras así de egoísta. Ahí estaba la palabra mágica. Egoísta la usaba cada vez que no lograba manipularme, como si cuidar de mí misma fuera un defecto, como si poner límites fuera un pecado. Egoísta. No, egoísta es llegar a la casa de tu madre y anunciarle que otras personas van a vivir aquí, sin ni siquiera preguntarle si está de acuerdo. Su cara se tensó. No esperaba esa respuesta. Pero, ¿vives sola en una casa de 3 habitaciones? Nosotros estamos apretados en un piso de 2. Cualquier madre normal estaría feliz de ayudar a su hijo. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas que querían asomar. ¿Sabes cuánto me costó comprar esta casa, Antonio? Sí, ya sé, trabajaste mucho, pero ¿de qué sirve tener una casa grande si no la compartes con tu familia? Lo miré directo a los ojos. ¿Sirve para que yo pueda vivir en paz después de 70 años de darlo? Todo por los demás. Antonio se quedó sin palabras por un instante. No estaba acostumbrado a escucharme hablar así, con tanta claridad. Mamá, nosotros somos tu familia. Se supone que la familia se ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí? Le lancé la pregunta como una flecha. Antonio parpadeó, sorprendido, buscó en su memoria, pero no encontró respuesta, porque no la había. Yo vengo a verte seguido, murmuró, inseguro. Vienes solo cuando necesitas algo, dinero, que cuide a los niños, que te cocine para alguna fiesta. ¿Cuándo has venido solo para ver cómo estoy? El silencio cayó como una sentencia. Él sabía que tenía razón. Además, si de verdad fuéramos familia, me habrías preguntado antes de tomar esta decisión, pero no lo hiciste. Tomaste decisiones sobre mi vida sin incluirme en Antonio. Bajó la mirada, incómodo, pero enseguida volvió a la carga. Mamá, no podemos echar marcha atrás. El casero ya tiene el piso alquilado a otra gente. Ya gastamos en el camión de mudanza. Los niños están emocionados. ¿No puedes hacernos esto? Ese es problema de ustedes, Antonio. Yo no tomé esas decisiones. Yo no los puse en esa situación. Mi voz sonaba tan firme que hasta a mí me sorprendía. Anel se llevó las manos a la cabeza, desesperado. Es que no puedo creerlo. Eres mi madre. ¿Cómo puede ser tan cruel? Otra palabra envenenada. Cruel. Cruel. Cruel es llegar a la casa de tu madre y decirle que va a perder su cuarto de costura, su paz y su libertad, porque tú lo decidiste. Eso sí es crueldad. Antonio empezó a pasearse por la sala como un león enjaulado. Sus pasos resonaban contra el suelo. Intentaba intimidarme, como siempre, pero esta vez no funcionaba. Mamá, por favor, piensa en los niños. Beatriz está llorando todas las noches. Encarnación ya vendió algunos muebles. ¿Dónde vamos a dormir? Todo eso pasó porque ustedes tomaron decisiones sin consultarme. Yo no soy responsable de las consecuencias de lo que ustedes hicieron.
Antonio me miraba con incredulidad. No reconocía a la mujer que tenía delante. Yo tampoco me reconocía. Y al mismo tiempo, me sentía más yo que nunca. ¿De verdad no nos vas a dejar venir?, preguntó, casi suplicando. No, no van a venir. Mi voz fue tajante, definitiva. Él abrió los ojos con rabia. ¿Qué pasa si pagamos una renta? ¿Y si cubrimos todos los gastos? No. ¿Y si es solo temporal? No. ¿Y si prometemos no molestarte? No. Antonio, la respuesta sigue siendo no, Ancada. No. Era como una puñalada en su orgullo. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria. Y mucho menos su madre. Ann finalmente gritó. No entiendo qué te pasa. Antes eras distinta. Me levanté despacio, lo miré a los ojos y le dije, antes era una mujer que no sabía darse su lugar. Ahora soy una mujer que sí sabe lo que vale. El silencio fue absoluto. Antonio no tenía palabras, solo la rabia de alguien que había perdido una batalla que creía ganada. Se dirigió a la puerta y, antes de salir, gritó, «¡Eres un egoísta! No puedo creer que seas tan cruel conmigo». La puerta se cerró de golpe, dejando un eco que resonó en la sala. Me quedé de pie, temblando, pero no de miedo. Era una mezcla de fuerza y liberación. Ann, por primera vez en 70 años, había puesto un límite. Por primera vez, había defendido lo que era mío en esa noche. Dormí tranquila, con una paz que no sentía desde hacía mucho. Y supe que, aunque Antonio volviera con más gritos, más chantajes o incluso abogados, yo ya había tomado mi decisión. Doña Carmen Ortega ya no iba a retroceder. El silencio más fuerte no es el que se escucha, sino el que congela a todos, cuando dices una verdad que nadie esperaba. El sábado amaneció con un sol brillante, en Tiva, como si el cielo quisiera iluminar el día más importante de mi vida. Me levanté temprano, me puse un vestido azul que siempre me daba seguridad, y desayuné tranquila. No había nervios, no había duda, solo una calma profunda, la calma de quien sabe exactamente lo que va a hacer. A las 9 en punto, escuché el ruido del motor de un camión estacionándose frente a mi casa. Me asomé por la ventana y vi a Antonio bajando del asiento del conductor. Detrás venía Beatriz en su coche con los niños, y un poco más atrás, doña Encarnación, frágil, apoyada en su bastón. Incluso habían traído primos para ayudar a cargar las cajas. Bajaban con energía, dando órdenes, riendo nerviosos, convencidos de que todo iba a salir justo como lo planearon. Los cargadores ya empezaban a abrir el camión, cuando yo salí a la puerta. «Buenos días», dije con voz clara. Antonio me sonrió, seguro de sí mismo. «Buenos días, mamán, ya llegamos». «Abre la puerta para que pasen las cosas», respiré hondo, y entonces solté la frase que cambió todo: «No va a ser necesario, no van a meter nada a esta casa». El silencio fue brutal. Los cargadores se miraron entre ellos, paralizados. Beatriz levantó la cabeza de las cajas que estaba organizando. Los niños se quedaron quietos, confundidos. «¿Cómo que no va a ser necesario?», preguntó Antonio, frunciendo el ceño. «Eso mismo, no van a meter nada aquí. Esta es mi casa, y no se va a convertir en el refugio de nadie más». Antonio se acercó con pasos rápidos, con esa cara que usaba cuando pensaba que podía intimidarme. «¿Estás loca? ¿Sabes cuánto nos costó el camión? ¿Sabes todo lo que tuvimos que hacer para armar esta mudanza? Eso no me importa, Antonio. Yo nunca pedí que organizaras nada. Nunca acepté esta decisión». Beatriz se acercó con los niños agarrados de la mano. Marcos y Lucía me miraban con ojos grandes, confundidos, sin entender por qué la abuela no los dejaba entrar en lo que les habían dicho que sería su nuevo hogar. «¿Qué pasa, Carmen?», dijo Beatriz, con la voz temblorosa. «Los niños ya quieren ver sus cuartos». Saliva, pero mantuve la firmeza. «Aquí no hay cuartos para ustedes». Doña Encarnación, que hasta ese momento se había quedado en el coche, bajó lentamente, apoyándose en su bastón. Se acercó con paso frágil y me preguntó con voz bajita: «¿Dónde está mi habitación?». La miré con respeto, pero también con firmeza. «No hay habitación para usted, señora». Aquello fue como una bofetada colectiva. Antonio se puso rojo. De rabia, Beatriz rompió a llorar. Los niños se abrazaron a su madre muertos de miedo. «Mamá,
no puedes hacernos esto. Ya no tenemos a dónde ir, gritó Antonio. Lo miré fijamente y respondí. Ese es un problema que ustedes mismos se buscaron cuando tomaron decisiones sin consultarme. Pero somos tu familia, insistió Beatriz entre lágrimas. Una familia que no me respeta. No is familia. Es gente que me usa en los cargadores, incómodos, esperaban instrucciones. Uno de ellos, un hombre mayor, que ya había visto demasiadas discusiones familiares, me miró y dijo: Señora, si usted dice que esta es su casa y no quiere que bajemos las cosas, no podemos hacer nada. Antonio perdió la compostura. Está loca, no puede ser que mi propia madre me deje en la calle. Voy a hablar con un abogado y demostrar que no estás bien de la cabeza. Perfecto, trae a tu abogado. Pero asegúrate también de traer los papeles que digan que esta casa es tuya, porque yo tengo todos los míos. En Beatriz, desesperada, me suplicó una vez más: Suegra, por favor, piensa en los niños. Ellos no tienen la culpa. ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Me temblaron las manos, pero mi voz salió firme. Los niños no tienen la culpa, pero yo tampoco. Sus padres debieron pensar en ellos antes de tomar decisiones, sin un plan. Ve, Antonio gritó. Eres una desalmada. ¿Sabes qué es ser desalmado, Antonio? Llegar a la casa de tu madre y anunciarle que otros van a vivir aquí, sin siquiera preguntar. Si está de acuerdo, eso sí es desalmado. En ese momento, los vecinos empezaron a asomarse. Doña Carmen, la vecina de al lado, fingía regar las plantas mientras escuchaba todo. Don Julio miraba desde su ventana, con descarada curiosidad. Antonio, consciente de las miradas, bajó el tono. Mamá, vamos a hablar adentro. Estás armando un espectáculo. No hay nada que hablar adentro, porque ustedes no van a entrar. Justo en ese instante, un coche se estacionó frente a la casa. Era Pilar. Bajó con paso sereno, su bolso colgado al hombro, y la dignidad que siempre la acompañaba. Buenos días, Carmen. ¿Todo bien? Todo perfectamente bien. Pilar, ya se estaban yendo. Antonio la miró con desprecio. Usted tiene la culpa de esto. Seguro le metió esas ideas en la cabeza. Pilar sonrió con calma. Joven, su madre no necesita que nadie le meta ideas. Es una mujer inteligente que sabe perfectamente lo que hace. Antonio apretó los dientes, impotente. Esto no se va a quedar así, gritó, cargando las cajas de nuevo en el camión. Mientras se alejaban, yo me mantuve firme en la puerta, con la cabeza en alto. Cuando el último coche dobló la esquina, Pilar me abrazó fuerte. ¿Cómo te sientes, Carmen? Las lágrimas me resbalaron por las mejillas, pero no eran de tristeza. Me siento libre. Pilar, por primera vez en 70 años. Me siento completamente libre. Y era verdad. Había enfrentado a mi hijo, delante de todos. Había defendido mi casa, mi vida y mi dignidad. Esa tarde, el teléfono no dejó de sonar. Llamadas de Antonio, mensajes de Beatriz, incluso familiares lejanos que ni hablaban conmigo normalmente. Todos querían convencerme de que había sido cruel. To do's repeat. Lo mismo Ann. Los hijos siempre pueden contar con su madre. Yo respondía con calma. Los hijos pueden contar con sus madres, sí, pero no pueden decidir por ellas, y cada palabra reafirmaba lo que ya sabía. En el sábado no fue el fin de nada, sino el principio de todo. Doña Carmen Ortega había marcado un límite, y ese límite no se iba a borrar jamás. Cuando no pueden doblegarte con gritos, intentan hacerlo con falsas palabras de calma. El domingo por la tarde estaba en mi sala, bordando un mantel que había dejado a medias desde hacía meses. El silencio era agradable, casi medicinal. Pilar había venido a almorzar conmigo, y después de la comida se marchó un rato a visitar a su hija. Yo disfrutaba de esas horas tranquilas, con el sol entrando por la ventana y el hilo corriendo suave entre mis manos. De pronto, el timbre sonó. Me asomé por la ventana y vi un coche estacionado. Reconocí la silueta de Antonio, pero no venía solo. A su lado estaba Julio, su padrino, un hombre de unos 60 años, que siempre había querido jugar al sabio en los conflictos familiares. Ya sabía que venían. Abrí la puerta. Buenas tardes, Rosa, me dijo Julio con voz grave, intentando sonar conciliador. ¿Podemos pasar a platicar? Buenas tardes, Julio. Claro, pasen,
Entraron a la sala como si se tratara de una negociación diplomática. Julio se sentó en mi sillón principal, acomodándose como en su propio despacho. Antonio se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome con rabia contenida. Yo me senté en mi sitio, serena, con la espalda recta y la cabeza en alto. Julio comenzó: Rosa, tu hijo me platicó lo que ocurrió ayer. Creo que todo fue un malentendido. No hay malentendidos, Julio, respondí con calma. Antonio decidió que su familia se mudara a mi casa sin preguntarme. Y yo decidí que no han... Él suspiró con ese aire paternalista que siempre usaba. Entiendo que estés ofendida porque no te avisaron. Pero ahora hay que pensar en soluciones prácticas. El muchacho ya dejó el piso, ya gastaron dinero en el camión de mudanza. Los niños no tienen dónde quedarse. Todo eso son consecuencias de decisiones que Antonio tomó sin consultarme. Antonio apretó los puños, pero guardó silencio. Julio prosiguió: Rosa, sé que te sientes herida, pero no es momento de rencores. Piensa en los niños, en Encarnación, en Tunura. ¿De verdad vas a permitir que se queden en la calle? Lo miré fijo, dejando que mis palabras fueran claras como cristal. Ni los niños ni Encarnación están en la calle. Están en casa de los padres de Beatriz. Lo sé perfectamente, así que no me vengan con dramas para hacerme sentir culpable. Julio se quedó un segundo sin palabras. No esperaba que estuviera informada. Además, continué: si de verdad les preocuparan tanto los niños, habrían planeado mejor antes de tomar decisiones irreversibles. No soy yo quien los puso en este aprieto. Antonio explotó: es que no lo puedo creer, mamá. Prefieres quedarte sola, en una casa grande, que ayudar a tu propia familia. Me giré hacia él, con la mirada firme. Prefiero vivir con dignidad que ser una sirvienta en mi propia casa. Julio levantó la mano, intentando calmar la situación. Rosa, no seas tan dura. Todos cometemos errores. Antonio reconoce que quizá debió consultarte, pero ya no hay vuelta atrás. La pregunta es: ¿qué necesitas tú para reconsiderar? ¿Quieres que te paguen renta? ¿Quieres poner reglas claras? No quiero nada, Julio. Solo quiero que respeten mi decisión. Antonio no pudo contenerse más. Es que esto no puede ser, mamá. Tú misma me enseñaste que la familia siempre se ayuda. Sí, Antonio, te lo enseñé, pero también te enseñé valores, respeto, responsabilidad. Y ahora me doy cuenta de que aprendiste lo primero, pero olvidaste lo segundo, Julio. Intentó un último argumento. Rosa, piénsalo bien. No te conviene vivir sola. Algún día estarás enferma, anciana, y necesitarás a alguien que te cuide. ¿Qué harás entonces? Lo miré con calma, incluso con una leve sonrisa. Cuando llegue ese día, Julio, contrataré a alguien que me cuide con respeto. No quiero a nadie en mi casa que me vea como un estorbo. Antonio me miraba como si no me reconociera. Estaba acostumbrado a la madre que siempre decía que sí, no a la mujer que ahora se plantaba frente a él, con la frente en alto. ¿De verdad? ¿Es tu decisión final?, preguntó Julio, resignado. Sí, mi decisión final es que no van a vivir en esta casa. Antonio se levantó de golpe, furioso. Está bien, ya entendí. Prefieres tu dignidad a tu familia. Prefiero mi dignidad a perderme a mí misma, contesté en el silencio. Llenó la sala. Julio bajó la cabeza, sabiendo que había perdido la batalla. Antonio salió sin despedirse, golpeando la puerta al salir. Antes tú, me gritó desde el pasillo, algún día estarás vieja y enferma y te arrepentirás de habernos rechazado. Me quedé quieta, luego respondí alto y claro: ese día no me arrepentiré, Antonio, porque al menos sabré que viví mis últimos años con libertad. La puerta se cerró con estrépito. Me dejé caer en el sillón, con el corazón latiendo fuerte. Pero no era miedo lo que sentía, era una mezcla de paz y fuerza. Esa noche, Pilar volvió a casa. Me encontró tranquila, preparando una sopa caliente. ¿Y cómo fue la reunión con el padrino?, preguntó, dejando su bolso en la mesa. Sonreí con cansancio, pero también con orgullo. Intentaron convencerme, como era de esperar, pero no cedí. No pienso hacerlo. Pilar me abrazó fuerte. Eso quería escuchar. Carmen,
te has convertido en un ejemplo para todas nosotras. Cenamos juntas, riendo como dos adolescentes, hablando de todo, menos del drama familiar. Esa normalidad era mi refugio y cuando me acosté esa noche, lo supe con certeza. No importaban los gritos de Antonio, ni las súplicas de Beatriz, ni las estrategias de Julio. Doña Carmen Ortega había tomado su decisión y no habría vuelta atrás. Hay decisiones que se toman con la cabeza, pero se sienten con el alma. Y aquella mañana yo sentí que, al fin, mi alma respiraba libre. El domingo amaneció diferente. El aire de Tiva parecía más ligero, como si supiera que algo importante iba a suceder. Desayuné temprano, en una taza de café negro, pan, con aceite de oliva y un poco de fruta. Tenía una cita crucial a las 10 de la mañana a la hora exacta. Sonó el timbre. Era el licenciado Fagundes, el agente inmobiliario que me había acompañado durante semanas. Llevaba en sus manos una carpeta llena de papeles y una sonrisa serena. Buenos días, doña Carmen. Vengo a entregarle las llaves de su nueva propiedad. Cuando pronunció esas palabras, sentí que el corazón me daba un vuelco. Extendí la mano y las llaves cayeron sobre mi palma como un tesoro. Por fin, eran reales. No un plan, no una idea, sino la puerta tangible hacia mi nueva vida. Y aquí están los documentos de la venta de su casa anterior. Todo salió perfecto. Los compradores están felices. El dinero ya fue depositado en su cuenta. Firmé los últimos papeles con una mezcla de nostalgia y alivio. Aquella casa había sido mi ilusión durante 40 años. La había llenado de recuerdos, sacrificios y sueños. Pero ya no era un refugio. Se había convertido en un campo de batalla y yo había decidido soltarla. Cuando el licenciado se marchó, apareció Pilar con su cochecito blanco. Nos abrazamos con fuerza. ¿Lista para el gran cambio?, me preguntó. Más que lista, Pilar. Siento como si fuera a empezar de cero. Subimos las cajas al maletero. No eran muchas: mis vestidos favoritos, algunas fotos de mis nietos, mis joyas sencillas, mis papeles importantes y, por supuesto, mi máquina de coser. Todo lo demás se quedaba atrás, mientras cerrábamos la puerta de la que había sido mi casa. La vecina, doña Carmen, sí, compartíamos nombre, se acercó con curiosidad. ¿Es cierto que se muda, doña Carmen? Sí, hoy mismo. ¿Y todo esto fue por la bronca con Antonio? Suspiré y la miré con calma. No fue una bronca, Carmen. Fue una decisión mía. Ella torció el gesto, como esas personas que no entienden cómo una madre puede anteponer su propio bienestar a los hijos. Pero yo ya no necesitaba su aprobación. Cuando estábamos por arrancar, apareció Antonio. Venía solo, sin Beatriz ni los niños. Tenía el rostro desencajado, una mezcla de ira y desesperación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás cargando tus cosas? Lo miré de frente, con una serenidad que lo desarmó. Me estoy mudando, Antonio, a mi nueva casa. ¿Nueva casa? ¿Con qué dinero? Con el dinero que ahorré durante años. No, y además vendí esta. Ya no es nuestra casa. Antonio, nunca fue nuestra. Siempre fue mía. Se quedó blanco, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿La vendiste? ¿Vendiste la casa familiar? Era nuestra herencia. Ahí estaba la verdad desnuda. No le dolía perderme a mí, le dolía perder la herencia que daba por sentada. Tu herencia son los valores que te inculqué, la educación que recibiste, las oportunidades que tuviste en esta casa. La compré yo y he decidido dejarla atrás. Antonio se sentó en la acera, con la cabeza entre las manos. Parecía un niño desorientado. ¿Y dónde vamos a vivir ahora? ¿Dónde dormirán mis hijos? Eso lo tienes que resolver tú, Antonio. Como cualquier hombre adulto, Pilar cerró la cajuela y me hizo una seña. Era hora de marcharnos, Antonio. Dije antes de entrar al coche. Espero que algún día entiendas que no lo hice para lastimarte, sino para respetarme a mí misma. Él levantó la mirada, con lágrimas contenidas. No te puedes ir así. Eres mi madre. Lo miré con ternura, pero también con firmeza. Y precisamente porque soy tu madre, merezco respeto. Y respeto empieza por respetarme a mí misma. Subí al coche, y mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor
cómo Antonio se quedaba sentado en la acera, pequeño y derrotado, enfrentado por primera vez a la realidad. Su madre ya no era la misma. La nueva casa estaba en Gandía, en una urbanización tranquila, con calles llenas de naranjos y vecinos desconocidos. Cuando entré por primera vez, sentí un escalofrío de libertad. Era más pequeña, sí, pero era mía. No había gritos, no había exigencias, no había culpas, solo silencio, luz y paz. En Pilar me abrazó en el recibidor. ¿Cómo te sientes, Carmen? Miré alrededor respirando. Me siento libre. Pilar, por primera vez en 70 años, me siento completamente libre. Y esas palabras no eran un capricho, eran una verdad que me atravesaba entera. Mensaje final para el público querido. Amigos, gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. La vida de doña Carmen Ortega es un espejo de lo que muchas madres y abuelas viven en silencio, darlo todo por los demás, hasta olvidar sus propios sueños. Hoy, ella nos enseña que nunca es tarde para poner límite, para recuperar la dignidad y para elegir la libertad. Gracias por seguir cada capítulo de esta historia tan humana y tan real. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿qué harían si estuvieran en el lugar de Carmen? ¿Cederían por la familia o defenderían su propia libertad?